Pues muchas gracias, profesor Fernández Ramos. Gracias por acogerme aquí entre ustedes. Y bueno, voy a pasar a exponer ante la distinguida concurrencia mis pequeñas ideas sobre lo que es la autonomía local y en qué medida creo yo que ha quedado afectada en la legislación de transparencia. Hoy voy a dar una serie de ideas que estoy recopilando para una tesis doctoral que intentaré presentar antes de final de año. Si las cosas van bien, ahí está mi director de tesis. No sé si se avergonzará de mí. En cualquier caso, al exponer estas ideas y poderlas debatir públicamente, pues me pueden ustedes quitar esa idea de presentarlas antes. Si ven ustedes que las ideas son un tanto disparatadas. Muy bien, lo primero que quería era contextualizar un poco el principio de autonomía local por lo complicado que es su delimitación a la vista de la parquedad de los preceptos constitucionales, ¿no? Eso es algo que, por otra parte, es común a nuestro constitucionalismo histórico, que, salvo la Constitución de Cádiz, que dedicaba todo un título del gobierno interior a las provincias y los pueblos de 28 artículos, pues el resto de constituciones históricas han dedicado un poquito a artículos a la administración local, y también ocurre eso en nuestro derecho comparado, ¿no? 6 artículos la Constitución italiana, 1 la francesa, 1 la ley fundamental de Sustancialmente, en nuestra Constitución son 4 los artículos que están referidos a los entes locales y al principio de autonomía, el 137, 140, 141 y 142. Un principio, el de autonomía local, que tiene que convivir con las competencias constitucionales del Estado y de las comunidades autónomas. Los 149.1.18, como saben ustedes, de la Constitución, otorga como competencia exclusiva del Estado las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, del régimen estatutario de sus funcionarios y el procedimiento administrativo común. Pero por otro lado, el 148.1.2 permite estatutariamente a las comunidades autónomas asumir competencias en las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre el régimen local. En este esquema competencial que acabamos de decir, que acabamos de citar, ¿cuál es el papel que cumple la ley 785, la ley de bases de régimen local? Bueno, pues esta es una ley complicada, es una ley que tiene muchos matices, ¿no? Es, por un lado, una ley básica, por lo menos en todo aquello que afecte a las bases del régimen jurídico de los entes locales, como administraciones públicas que son, y a la vista o al amparo del 149.1.18, pero es también una ley marco, porque el 148.1.2 de la Constitución determina que las comunidades autónomas en su legislación pueden asumir las competencias en función cedidas por el Estado a las comunidades autónomas. Luego también la ley de bases de régimen local, la ley 785, funciona como una ley marco. Y hay un tercer papel importante que cumple la ley de bases de régimen local, que nos ha señalado el Tribunal Constitucional en sentencias como la 159/2001 o 240/2006, y es que en la medida en que desarrolle los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, constituye asimismo canon de constitucionalidad. Frente a esa polémica de si una ley básica, una ley de esta naturaleza puede ser o no canon de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional simplemente nos dice eso. La jurisprudencia constitucional en materia de administración local o de régimen local distingue 2 grandes manifestaciones del principio de autonomía, ¿no? La autonomía institucional, que sería, digamos, el núcleo irreductible de la autonomía local, sin la cual los entes locales no serían reconocibles, es decir, no estarían o no tendrían la capacidad para cumplir lo que el artículo 137 de la Constitución dice que sea la gestión de sus respectivos intereses. Una autonomía, la autonomía funcional, que es la jurisprudencia del Constitucional, y preservarla tanto frente a la legislación del Estado como frente a la legislación de las comunidades autónomas. Y por otro lado, existiría la materialización de la autonomía funcional, que funcionaría exclusivamente como límite al ejercicio de las competencias autonómicas, en que las comunidades autónomas, por tanto, tendrían que respetar la titularidad de las competencias estatales exclusivas. Por tanto, doble manifestación del principio de autonomía local en la jurisprudencia del Constitucional. Con esos puntos de partida, con esas premisas, vamos a ver un poco la afectación que la ley de transparencia ha provocado en relación con la ley de bases de régimen local, la ley 785. Hablaré un poquito desde la publicidad activa, desde el punto de vista de la publicidad activa, pero me centraré fundamentalmente en el derecho de acceso. En primer lugar, entiendo que el hecho de que la ley de transparencia en los artículos 6 a 8 haya establecido una serie de indicadores mínimos que tienen que cumplir de publicidad los entes locales, para nada ha implicado modificación sustantiva alguna a la ley de bases de régimen local. Y todo ello porque desde la publicación originaria de la ley, el artículo 69.1 de la ley de bases, que no ha sido tocado,
decía ya que las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. ¿Qué es lo que hacen los artículos 6 a 9, a mi juicio, de la ley de transparencia? Pues sencillamente, 6 a 8, pues concretar cuál es esa máxima, o sea, cuáles son los indicadores mínimos de publicidad que deben ser cumplidos. Y lo mismo habría que decir de la legislación autonómica que desarrolla o pueda desarrollar en afectación a los entes locales esos principios. Serían también la concreción de esa máxima información que el artículo 69.1 de la Ley de Base de Régimen Local quiere para la publicidad activa de los entes locales. Bien, voy a prescindir, porque después de ensayar varias veces en el espejo me doy cuenta de que con 10 minutos no tengo bastante, bueno, entonces voy a prescindir de hablar más del tema de la publicidad activa, pero saben ustedes perfectamente que habría mucho que discutir sobre la dificultad de adaptación de un concepto que, aunque en principio se utiliza en el ámbito del buen gobierno, como es el de alto cargo municipal, tiene también trascendencia en el ámbito de la publicidad activa, porque hay algunos indicadores de publicidad activa que están en relación con él. Véase, por ejemplo, las agendas de los altos cargos. El concepto de alto cargo municipal no está debidamente perfilado, pero es algo de lo que voy a prescindir porque digo porque de otra manera me comería el tiempo, ¿no? También es difícil determinar a veces los indicadores de relevancia jurídica, en particular por el hecho de que en el ámbito de la creación, de la elaboración de disposiciones reglamentarias de los entes locales, no se establece ningún informe preceptivo, pero se deduce que determinados órganos municipales sí que tienen la obligación preceptiva de informar. Pero yo todo eso prefiero no dedicarlo porque, bueno, estamos en un seminario de derecho de acceso y, por tanto, me gustaría centrarme un poco en el derecho de acceso. Derecho de acceso, ley 19/2013. Bien, evidentemente, a diferencia de la publicidad activa, yo decía, bueno, pues es una simple concreción de esa máxima publicidad que se deben dar a información pública de los entes locales del artículo 69 de la Ley de Bases. A diferencia de esto, que me parece que no constituye ninguna novedad, la Ley 19/2013, en el ámbito del derecho de acceso sí que creo que ha habido afectación. La ha habido, evidentemente, en el artículo 18.1e de la Ley de Bases de Régimen Local. Saben ustedes que desde los orígenes mismos de la publicación de la Ley 785, este precepto reconoce el derecho a ser informado a los vecinos, es decir, no es un derecho, digamos, universal como después configurará la Ley de Transparencia, ser informado previa petición razonada, otra de las cuestiones que han sido superadas por la legislación de transparencia, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal. Y este precepto, que no está tocado literalmente, ha quedado afectado como consecuencia del régimen jurídico de la transparencia de la Ley 19/2013. Pero me parece también muy importante insistir en la gran afectación que al principio de autonomía local supone la disposición adicional cuarta, apartado primero de la Ley de Transparencia. Como ustedes saben, dice que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las administraciones de las comunidades autónomas y su sector público y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial al órgano independiente que determinen las comunidades autónomas. Bien, antes de llegar a esta solución maximalista, yo creo que el legislador tenía una serie de posibilidades que me gustaría comentarles. En primer lugar, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, en el ámbito de los entes locales de Castilla-La Mancha, este es un precepto que ha encontrado una gran contestación, si no, digamos, manifestaciones públicas y notorias, sí legales. Es decir, por ejemplo, indagando en las ordenanzas de transparencia de la Diputación de Toledo, me encuentro que hay un acuerdo, están aprobadas por acuerdo de pleno de la corporación de 27 de junio del 2017, y en esa ordenanza se crea una comisión de reclamaciones. Una comisión de reclamaciones que pretende sustituir al órgano autonómico competente en materia de transparencia, que ya estaba designado en la ley de. Pues bien, el artículo 29.1a de esa ordenanza le atribuye a esa comisión de reclamaciones resolver las reclamaciones frente a la denegación expresa o presunta del derecho a acceso a la información pública. Bien, no he indagado mucho más, pero yo creo que este precepto no se inventó. Este precepto, como se suelen hacer las normas en nuestro país, vamos copiando uno de otro, y probablemente la Diputación de Toledo copió alguna otra ordenanza. Yo creo, interpretando un poquito esta cuestión, que el legislador básico podría haber tenido en cuenta
para la configuración de los órganos de garantía, las diferencias sustanciales que existen entre los municipios españoles. Piensen ustedes, por ejemplo, que en la disposición adicional que estamos comentando se permite tener órganos de garantía propia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pues bien, se me ocurre que la Ley 57/2003, que modificó la Ley de Bases del Régimen Local con la creación de los municipios de gran población, podría haber tenido en cuenta esa heterogénea planta de los municipios españoles, porque deben ustedes ver, o me gustaría que vieran, que en realidad qué diferencia hay entre un municipio de gran población y Ceuta y Melilla. Es decir, que unas tienen estatuto de autonomía o pueden darse su norma estatutaria y las otras no, pero estamos hablando de un órgano de la propia organización administrativa, ¿no? Y una idea era que no todos los municipios tienen la misma planta y que por lo tanto pues podría de alguna manera haber tenido en cuenta el legislador la modalización de los municipios. Pero claro, ustedes me dirán, pero esta es una solución de 3 al cuarto, porque en definitiva de lo que se trata es de evitar la proliferación de órganos de garantía en el territorio nacional. Bueno, les recuerdo que en el ámbito de otros órganos de garantía o de otros órganos independientes, como el Tribunal de Garantía, del Tribunal de Recursos Contractuales, en la Ley de Contratos del Sector Público, se ha permitido a los municipios de gran población crear sus propios tribunales de garantía, ¿no? La situación podría ser similar. Pero quería yo apuntarles otra particularidad que quizá fuera la solución para, no lo sé, para evitar esa proliferación de órganos de garantía, reconociendo esa capacidad de creación de los mismos a los municipios de gran población. Y la idea me la dio leyendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Cataluña. En Cataluña, el artículo 39.1 de la Ley de Transparencia ha configurado un mecanismo de reclamación ante la denominada Comisión de Garantía, que no es sustitutiva del recurso de reposición, sino que se configura como adicional a este, ¿no? Pues bien, creo que una solución parecida podría haberse apuntado en el ámbito de los entes locales, es decir, que la reclamación ante los órganos autonómicos de garantía no fuera sustitutiva de los recursos ordinarios. Pero además, creo que eso debería haber sido así porque, si se dan cuenta, el fundamento por el que se produce la sustituibilidad del recurso es el actual artículo 112.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que tiene un tercer párrafo que dice que esa capacidad de otorgar a comisiones u órganos colegiados la capacidad de resolver recursos administrativos no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos en la ley. Para mí los plenos son órganos electos. Si tuvieran esa competencia de resolver en reposición, o los alcaldes también tienen ese carácter electivo, podría estar incumpliéndose ese precepto. Dejando un poquito al margen ya la ley de 19/2013, tenemos que darnos cuenta, además, de que el legislador ha regulado obligaciones de transparencia al margen de la propia ley de transparencia. Y esto ha supuesto también la afectación de la autonomía de los entes locales. Me voy a referir específicamente a la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Una ley que, aunque haya sido fundamentalmente o bien depurada por la sentencia 68/2021 del Tribunal Constitucional, que ha afectado, por ejemplo, a la intervención del informe preceptivo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuando en los anuncios de formalización de los contratos se suprimían determinados elementos de publicidad, ha dicho el Tribunal Constitucional con razón. Bueno, pues el Consejo de Transparencia es un órgano de garantía de la Administración General del Estado, es decir, que esa función de informe la deberán cumplir los órganos de garantía de las respectivas comunidades autónomas. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. El reglamento de las Cortes que va a regular el Consejo de Transparencia Regional, pues ha contemplado esa posibilidad de emisión de informe, ¿no? Pero fíjense, en la disposición adicional tercera, apartado 8º de la Ley de Contratos del Sector Público, se introduce una nueva función al secretario municipal y le dice la de coordinación de las obligaciones de publicidad e información que se establecen en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una advertencia previa con respecto a este tipo de preceptos. El legislador español se ha olvidado, a mi juicio, de que existe un precepto en la Ley de Transparencia que dice, artículo 38.1c, que es preceptivo el informe del Consejo de Transparencia para todos los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta ley o que estén relacionados con su objeto.
en el anteproyecto de ley de la Ley de Contratos del Sector Público no se pidió el informe del Consejo de Transparencia, lo que no es nada grave, porque en definitiva un anteproyecto de ley al final se convalida como ley y de alguna manera los trámites administrativos no tienen la más mínima trascendencia. Pero sí, por ejemplo, la tiene en el Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el que se ha regulado la base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Esto es un reglamento, esto es una disposición reglamentaria, incumpliendo también el artículo 38.1c. Yo, al menos, al recurrir a la página web del Consejo, no encuentro que se haya solicitado ese informe. Lo más grave de todo esto es que esta disposición adicional, la que otorga al secretario la coordinación de las obligaciones de publicidad e información de la Ley de Transparencia, pues no está fundamentada, curiosamente, en el principio o en la competencia de bases de régimen jurídico de las administraciones públicas, que sería lo razonable. El 149.1.18 se ha utilizado exclusivamente para basar este precepto en la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Pues entonces estamos hablando de unas obligaciones que no se circunscriben exclusivamente a los contratos. Las obligaciones de publicidad activa se circunscriben a todos los ámbitos de la ley de transparencia. Por tanto, creo que el precepto, al menos en la confesión estatal, se ha incurrido en una extralimitación competencial. Y también estas específicas funciones del secretario yo no las he encontrado, salvo error o omisión por mi parte, en la legislación local. Encuentro en el Real Decreto 128 de 2018 una función de los secretarios, de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, una competencia en el artículo 3.2L que dice superior dirección de archivos y registros de la entidad local. Pero no es una competencia en función de la transparencia, sino en función de las potestades de fe pública secretarial, por lo que me parece que este precepto, digamos, no ampara esa nueva competencia que crea la ley de contratos. Y por último, me parece un incongruente olvido que el legislador haga al secretario exclusivamente el coordinador de las funciones o de las obligaciones de publicidad e información de la ley de transparencia, puesto que es evidente que el legislador sectorial también está introduciendo a veces obligaciones en esta materia. En fin, respecto de la técnica normativa adecuada de las leyes autonómicas de transparencia, 3 minutillos. Con respecto a los entes locales, hago un análisis un poco de la legislación de las distintas comunidades autónomas y al final llego a la conclusión de que el modelo más adecuado me parece, por ejemplo, el de la Ley 2/2016 de 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, en el que establecen niveles diferentes de publicidad activa y plazos de cumplimiento de los mismos en función de la población de derecho del municipio. ¿Y por qué? Pues porque a mi juicio los municipios o las leyes autonómicas que han introducido a los entes locales con el mismo nivel de obligaciones que sus propias comunidades autónomas se han chocado con la realidad municipal que no permite llegar muchas veces hasta estos extremos. Y la paradoja contraria a lo que ocurrió en el caso murciano, es decir, las leyes autonómicas que olvidaron regular en su ámbito subjetivo de aplicación los entes locales se encontraron con el problema de que luego el Consejo de Transparencia se declaraba incompetente, su propio Consejo Regional, para conocer las reclamaciones porque no estaban incluidos en el ámbito de aplicación de la ley. Una última cuestión, ya sí que un minuto y me callo, y es el régimen especial de acceso de los representantes locales a la información pública. Unas breves notas, simplemente decirles, ya saben toda la problemática que existe en esta materia, quizá también propiciada por la interpretación, que yo no comparto, del Consejo de Transparencia Estatal, de que estamos hablando de un espigueo normativo cuando los concejales intentan luego buscar la vía de la protección de la transparencia y que, por tanto, son vías separadas o vías distintas las que en cada caso hay que seguir. No estoy de acuerdo con esa interpretación, pero yo entiendo que con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando habla de cómo tienen que configurarse, cuáles tienen que ser los requisitos para que haya un régimen especial de acceso, y nos dice el Tribunal Constitucional, tiene que ser una disposición legal, tiene que haber unas especialidades por razón de los sujetos, por razón de la materia, por razón tal. Creo yo que las especialidades de un régimen especial exclusivamente por razón de los sujetos no se justifican como régimen especial. ¿Y por qué lo digo? Y esta es la última cuestión que digo. Pues porque desde el punto de vista positivo no afectan para nada al concepto de información pública del artículo 13. Los concejales, los miembros de los plenos y los representantes electos de los entes locales, desde el punto de vista positivo, el concepto de información pública va a ser el mismo. Va a ser desde el punto de vista negativo, es decir, desde los límites donde se puede modalizar de alguna manera el hecho de que sean titulares del derecho de representación política del artículo 23, lo que puede justificar que tengan un derecho de acceso superior que el resto de ciudadanos.
Pero esto ya estaría solucionado en la propia ley de transparencia, porque ya sabemos que todos los límites, tanto los del 14 como los del 15, son susceptibles de aplicación proporcional, en atención a las circunstancias del caso concreto. Y concretamente, en el caso de que concurra el supuesto de la protección de datos, el artículo 15.3b de la ley de transparencia contempla la posibilidad de ponderar la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, para mí, la simple condición subjetiva no debería determinar la aparición o la configuración de un régimen especial. Y lo mismo que lo digo en el ámbito de los concejales, lo diría también para el ámbito de los procedimientos en curso para aquellos que tengan la condición de interesados, por las mismas razones que he intentado explicar. Pues muchas gracias y... Bueno, pues ahora sí, José Luis Mateos, Crespo, Universidad de Salamanca, ¿puede intervenir? Por favor, sé breve porque vamos un poco regular. Ya sé que no es culpa tuya, pero cuando quieras. No me oye. Un segundo, José Luis, y ahora mismo te habilito el sonido. Estoy en ello. De acuerdo. ¿Puedes hablar ahora y me confirmas? Sí. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vale, no sé si puedo compartir pantalla, si no, no hace... Vamos, voy rápido, muy rápido. Si no. Bueno, agradecer sin lugar a dudas la organización del Congreso, del Sexto Congreso Internacional de Transparencia, por la oportunidad para poder contribuir desde la academia a afrontar una cuestión tan importante como el acceso a la información, y en concreto la transparencia. En mi caso concreto voy a hablar del derecho de acceso a la información en los ayuntamientos, la labor de fiscalización de los grupos políticos municipales, en el que existen en esas corporaciones locales, ayuntamientos, un cierto sesgo presidencialista en cuanto a la forma de gobierno, donde hay un papel preponderante del alcalde-presidente y hay una difusa labor de fiscalización constante del Pleno y de las propias comisiones informativas. E incluso otros órganos también establecidos en la legislación básica, como son, por ejemplo, la Junta de Gobierno Local, se utilizan muchas veces para sustraer o eludir el debate público, delegando competencias del Pleno en este órgano, donde solo suelen tener representación los grupos municipales o los miembros de los grupos municipales que conforman a su vez el gobierno municipal. Claro, también hay un sesgo y un cierto abuso, bajo mi punto de vista, desde el conocimiento también de práctico, del recurso a tomar decisiones por decretos de alcaldía, bien por el alcalde o los tenientes de alcalde que tienen delegada la firma, y eso complica la posibilidad de fiscalizar la labor diaria del ayuntamiento, porque en muchas ocasiones esos decretos se dan cuenta a mes vencido o varias semanas después de que generen efectos. Y también hay que decir algo importante, no es lo mismo lo que sucede en todos los ayuntamientos, y hay muchas ocasiones en las que el funcionamiento de la administración municipal es bastante informal, sobre todo en pequeños municipios, y eso supone un obstáculo claro para obtener información. Enlazando con esta idea de los pequeños municipios, en muchos de ellos los grupos políticos no existen como tal, es decir, hay candidaturas de los partidos políticos, generalmente los grandes, pero no se constituyen formalmente luego en grupos, con lo cual hay una desigual formación de grupos políticos en el ámbito de la administración local y en concreto en los ayuntamientos. Y normalmente también se suele habilitar un papel mucho más protagonista en aquellos ayuntamientos donde sí hay tradición de formar grupos políticos al propio grupo político y no tanto a los derechos individuales de cada uno de los concejales considerados. Incluso en aquellos casos en los que hay un concejal no adscrito, la restricción en el acceso a la información y en el ejercicio de los derechos, del derecho fundamental de participación política en el artículo 23.2 de la Constitución, ciertamente es muy dificultoso. Es decir, hay un papel preponderante también por parte de los grupos políticos allí donde existe, y también una cuestión muy importante, los materiales, o mejor dicho, los medios de los que disponen los grupos políticos municipales, que ayudan de manera importante a obtener información y a fiscalizar a quienes gobiernan. Me refiero, por ejemplo, no solo a una cuestión de medios económicos o de espacios, sino también al personal de apoyo que suelen tener grupos políticos municipales, que en caso de los concejales individuales y en el de los no adscritos no es así. Como decía, el derecho a la información constituye parte esencial del artículo 23.2 de la Constitución, del derecho de participación política, entra dentro de las facultades del ius in officium de los concejales, y en este caso, frente a otras restricciones que podemos ver que pueden existir en cuanto al derecho a la información, los concejales y el derecho a la participación tiene posición preferente, y no puede ser, como ha reiterado el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, ni desnaturalizado ni relativizado, sino que tiene que tener un papel ciertamente preferente.
Y la igualdad tiene que ser en el acceso a la información de todos los concejales, como ha manifestado, insisto, el Tribunal Constitucional en las sentencias 3086 o en la 1592, por ejemplo. Pero bien es cierto que no hay esa igualdad en el acceso a la información, sino que la información depende mucho de quién ostente la delegación de gobierno o no. Y a este respecto, la legislación básica, la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, en su artículo 77, sí que establece que todos los miembros de la corporación tienen derecho a obtener de información y antecedentes respecto a asuntos en los que participen posteriormente, y los artículos 14 y 16 del ROF, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, detalla el modo en que se debe realizar este acceso a la información, que, como digo, no es igual, pese a que lo dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional, incluso del Tribunal Supremo. Todos los miembros de la corporación deberían tener acceso al mismo nivel de información, pero la realidad es que no es así. ¿Y por qué no es así? Porque los miembros que ostentan delegaciones de gobierno tienen acceso directo e inmediato a la información, mientras los que encuentran en la oposición, los grupos políticos de la oposición, no lo es. No es de esa manera. Y así viene regulado, por no entretenerme, además es legislación disponible para todos, artículos 15, 14, 15 y 16 del ROF. Ahora bien, ¿en qué se puede sustentar por parte de los grupos políticos o cómo pueden organizar en su seno el acceso a la información? Pues pueden consultar expedientes, pueden realizar peticiones de información por escrito, pueden pedir comparecencia de los concejales delegados, tanto en pleno como en las comisiones informativas delegadas del pleno, introducir puntos en el orden del día, en el turno de ruegos y preguntas o petición de informes a realizar en algunos casos por el secretario o el interventor del ayuntamiento correspondiente. Y todo eso se suele canalizar casi siempre a través del grupo político, porque muchas de estas cuestiones se exige una mayoría, por ejemplo, de un tercio de la corporación en algunos casos, para introducir puntos de orden del día o para solicitar determinada información específica, y se tiene que articular normalmente a través del colectivo, es decir, a través del grupo municipal y no de manera individual. ¿Qué límites hay al derecho de acceso a la información, tanto en la teoría como en la práctica? Bueno, aunque realmente la doctrina y también la jurisprudencia ha establecido que el derecho de acceso a la información por parte de los grupos municipales y los concejales individualmente como derecho de su ius in officium de la facultad que lo integra del artículo 23.2 de la Constitución, ha de interpretarse siempre de manera amplia y los límites se tienen que ser los mínimos posibles. Pero bien es cierto que la información que se pide no puede ser en beneficio personal y como abuso del derecho que se tiene, y tampoco puede colapsar, eso sí es un límite, aunque es un poco difuso, el normal funcionamiento de la Administración, y así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en varias sentencias, por ejemplo, el 8 de noviembre del año 88 o el 18 de mayo del año 98. También puede haber colisión de derechos, también la Ley de Transparencia lo establece para la ciudadanía en general, cuando se trata de datos personales o se pone en riesgo la seguridad pública o determinados datos sobre los que hace falta reserva, y eso también es obligación de los propios concejales que solicitan la información o los grupos políticos. Ahora bien, no puede ser eso la excusa indeterminada para negar o rechazar la información al respecto. Y luego también pues influye la práctica en la predisposición o no de quienes tienen la información, que normalmente es quienes gobiernan, para facilitársela a los demás. Como conclusiones, y disculpen por el ritmo rápido de la exposición, se puede distinguir diferentes niveles de acceso entre grupos políticos en función de si el concejal pertenece al grupo político de gobierno, es decir, si tiene delegación o no, con lo cual hay una diferencia en cuanto al acceso a la información que no debería existir, al menos tan de manera exagerada. La estructura de los grupos municipales efectivamente es determinante en cuanto a la capacidad para desarrollar la labor fiscalizadora y de control, tanto por sus medios a su alcance como la organización, y especialmente en el personal de apoyo que pueden tener para las tareas de análisis o de petición de la información. Esa imposibilidad material real de los concejales no adscritos, hay una diferencia también, hay otro nivel entre los concejales de gobierno, de oposición, y entre los concejales incluso de la oposición, los que tienen una adscripción al grupo político y los que no. Hay a veces una interpretación demasiado interesada de los límites en el acceso a la información que debería clarificarse, y a veces la estrategia política también implica poner en riesgo o debilitar el mandato constitucional del 23.2 en cuanto al retraso en la entrega de información, que impide el normal desarrollo de la labor política de los grupos municipales y en particular el principio de pluralismo político de nuestra Constitución. Y sin más, agradecerles la paciencia y, por supuesto, también el que me hayan podido escuchar a pesar de la rapidez. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, le toca ahora intervenir a Teresa Ruiz Sillero, que es senadora por Andalucía. Buenas tardes, y intentaré acortar la exposición. Primero agradecer, como es debido,
Agradecer la organización de este 6º Congreso de Transparencia y a los coordinadores del grupo de trabajo, los profesores de la Universidad de Cádiz, que es mi universidad, Fernández Ramos y Pérez Monguió. Quiero presentar esta ponencia pues, desde mi experiencia como cargo público. Actualmente soy senadora y vocal de la Comisión del Consejo de Transparencia. Parto de la premisa de que la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia no restringe el derecho de los diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y miembros de las corporaciones locales a acceder a la información pública por la vía regulada en los artículos 12 y siguientes de la Ley de Transparencia. Debe entenderse, como ya se han dicho aquí en ponencias anteriores, que el derecho de los cargos públicos representativos al acceso a la información pública no puede sino verse fortalecido y queda salvo siempre su derecho a la información pública que tienen en el ejercicio del ius in officium del artículo 23 de la Constitución española como parte de su función de control de la acción del Gobierno. Brevemente voy a exponer la normativa que regula el acceso a la información de los representantes públicos. En el reglamento del Senado, el artículo 22 establece que los senadores podemos pedir datos, informes o documentos que nos deberán ser remitidos en un plazo no superior a 30 días, o bien manifestar al presidente del Senado las razones fundadas en derecho que lo impidan. El artículo 169 establece un plazo de 30 días para remitir la respuesta correspondiente a las preguntas de contestación por escrita. De manera similar, lo regula el reglamento del Congreso de los Diputados, si bien el plazo para contestar las preguntas por escrito es de 20 días, que puede ser prorrogado por un plazo igual a petición del Gobierno. Los parlamentos autonómicos, pongo el ejemplo del Parlamento de Andalucía, en su artículo 7 y 16 de su reglamento, pues los mismos plazos, 30 días para facilitar la documentación y 20 días para contestar las preguntas por escrito. Para los miembros electos de las entidades locales, debemos remitirnos al artículo 14.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Régimen Local, y deben de obtener esa información del alcalde o del presidente en el término de 5 días. La realidad es que en la práctica pues, no resulta fácil obtener la información solicitada. Una vez que se recibe la contestación y no es satisfactoria porque no contesta la totalidad de las cuestiones planteadas, o bien se contesta con una evasiva o remite, por ejemplo, mediante un enlace a una web, lo que podemos hacer los senadores es presentar una disconformidad con la contestación, y a continuación también cabría que presentáramos ante la mesa del Senado una solicitud de amparo, pero mucho me temo que decir que termina, sobre todo esta última cuestión, durmiendo el sueño de los justos. Por supuesto, quedaría expedita la vía judicial por vulneración del artículo 23.1 de la Constitución española. La actividad parlamentaria no estaría sujeta a la jurisdicción contenciosa administrativa y sí a la constitucional, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cambio, en el caso de los concejales, sí podrían acudir a los juzgados de lo contencioso administrativo y seguir el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales con unos plazos más cortos. Puedo trasladar también mi experiencia como concejala que fui del Ayuntamiento de Chiclana en Cádiz, donde ejercité la vía judicial con 5 recursos contenciosos administrativos. Acudir a la vía judicial para obtener información no es sencillo, por el coste económico que ello implica y por el tiempo. Transcurrieron, en mi caso concreto, 15 meses desde que se presentó la solicitud de información hasta que obtuve la sentencia estimatoria, dándose además la circunstancia que por medio se produjeron elecciones municipales y la propia sentencia estableció que se entregara la información solicitada siempre que la recurrente mantuviera la condición de concejala. Yo renové el cargo de concejala y sí pude obtener esa información, pero si no, pues incluso teniendo una sentencia estimatoria no hubiera recibido esa información. Por tanto, las dificultades de los cargos públicos son más que evidentes. Analizada esta vía de los representantes públicos para acceder a la información pública, toca abordar la cuestión de si pueden acceder también por la vía regulada en los artículos 12 y siguientes de la Ley de Transparencia. Aquí me permito citar a los profesores Fernández Ramos y Pérez Monguió, que en su última publicación pues, han abordado la cuestión de la información solicitada por los electos locales y señalan que parece fuera de duda que los electos locales, como cualquier otra persona, puedan ejercer el derecho de acceso a la información pública conforme a la Ley de Transparencia, y se plantean si pueden o no
beneficiarse de esta aplicación supletoria de dicha ley. A este respecto, exponen que los órganos de garantía se dividen en dos posiciones. Uno, el Consejo de Transparencia Estatal, el de Andalucía, el de Galicia y el de Castilla y León, considera que corresponde al representante local elegir una de las dos vías, pero esta elección es vinculante y en lo sucesivo se deberá aplicar en su integridad el grupo normativo elegido. En cambio, el órgano garante de la transparencia de Cataluña, al igual que el de Canarias, entiende que los concejales no pueden tener peor protección que la del régimen general de la Ley de Transparencia que ofrece a cualquier ciudadano, de forma que debe ofrecérsele también la vía de reclamación ante el órgano garante, entendiendo que esta vía de reclamación, por supuesto, es voluntaria y que en ningún caso perjudica el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa. A este respecto, no podría estar más de acuerdo con esta línea de los comisionados de Cataluña y Canarias, pues en caso contrario y en la práctica lo que estarían obligando es a los concejales a utilizar las dos vías de manera simultánea para acceder a la información, lo que desvirtúa su trabajo y parecería que incluso, si me permiten la expresión, pues serían triquiñuelas o artimañas para poder ejercer su cargo de concejal y desde luego que no se trataría de eso. Respecto al acceso a la información pública de los diputados autonómicos, tal y como señala el profesor Emilio Guichot, en ningún caso pues estos representantes de los ciudadanos podrían entenderse situados en una peor condición que los propios ciudadanos, regla que debía proyectarse sobre cualquier interpretación de la normativa especial, y señala que en esta misma línea el Tribunal Supremo se ha convertido inspirador del espigueo al establecer que habrán de contar con los medios necesarios para hacer frente a las responsabilidades que tienen. Rápidamente voy a contar el caso del Consejo de Transparencia de Andalucía, que tiene una interpretación muy particular, endureciendo la doctrina estatal. Me refiero a las resoluciones número 96 y 97 de 2016, que aborda la cuestión del acceso a la información de los parlamentos andaluces. Y nuevamente tengo que contar mi experiencia porque tras presentar sendas reclamaciones al Consejo de Transparencia de Andalucía cuando era diputada del Parlamento,